Pero por favor tomen sus Biblias y ábranlas ahí en Génesis. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1, o vamos a continuar estudiando el capítulo 1 de este primer libro que encontramos aquí en nuestras Biblias. El día de hoy llegamos al día 4 de la creación. Hemos dejado ya atrás los días 1, 2 y 3 y el plan para esta mañana es abordar el día 4. Génesis capítulo 1, y la sección que estaremos abordando el día de hoy son los versículos del 14 al 19. Génesis capítulo 1, versos del 14 al 19. Ahí nos vamos a dar cuenta que a partir de ahora, de este día 4, nuestro Dios comienza a llenar o a habitar la tierra. Porque recuerden, lo hemos dicho, en los días 1, 2 y 3, Dios hace la tierra habitable. Porque en sus inicios Dios nos muestra que la tierra estaba desordenada o inhabitable, y luego en los días 4, 5 y 6 nuestro Dios la llena o habita completamente, porque la tierra al principio, por obvias razones, estaba desordenada, pues también estaba completamente vacía. Y pensando en un rompecabezas como ilustración, tú y yo vivimos, digámoslo así, en el rompecabezas ya armado de la magnífica creación de Dios. En otras palabras, vivimos en un mundo creado y terminado por Dios. Por eso a veces damos por sentadas muchas cosas. A veces muy pocas cosas incluso nos sorprenden. Se nos hacen muy normales. Y lo más triste es que a veces nos perdemos detalles lindísimos del carácter de nuestro Dios y de la inteligente y poderosa obra creativa del Señor. Pero gracias a Dios que tenemos Génesis, ¿verdad? Para regresar con nuestras mentes, nuestros corazones, a observar este gran rompecabezas de la creación y ver cómo nuestro Dios de manera bellísima y súper inteligente ha creado todo de la nada. Aquí Dios nos muestra en Génesis capítulo 1, día tras día, como en un rompecabezas, pieza por pieza, sus perfectos atributos, su diseño perfecto y su perfecta creación. Por ejemplo, tan solo en los versos del 1 al 13, que son los que hemos estudiado juntos y que abarcan los días 1, 2 y 3, ahí hemos visto que Dios es eterno, sabio, poderoso y soberano, aunque la niña le estén pellizcando, ¿verdad? Porque ahí en el verso 1 se nos da por sentada la eterna existencia de Dios, y además porque se nos deja ver su perfecto poder. Recuerden, ahí se nos dice en el verso 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, nuestro Dios creó todo el universo sin excepción. Luego en el verso 2, cuando Moisés añade más información acerca de esta tierra en sus inicios, ahí seguimos viendo que Dios es poderoso, porque Él no solamente tiene el poder para crear todo, sino además para sostener todo. Y esto lo descubrimos porque cuando Dios crea la tierra al principio, aunque está desordenada y vacía, ahí el verso 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas. Con esto dejándonos ver que aún en sus inicios, cuando la tierra estaba en esa condición, Dios estaba involucrado ahí, presente, cumpliendo su plan perfecto, desarrollando su obra creativa diseñada desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios siempre ha estado como creador y sustentador cercano a su creación y no alejado. Aunque a veces para nosotros en ciertas circunstancias o momentos Dios no está, Dios no nos escucha. Pero con este relato vemos que Dios siempre está presente. Él no se olvida de los suyos. Él está cercano, aunque a veces nosotros lejanos, ¿verdad? Pero luego en los versos del 3 al 13 continuamos siendo testigos que Dios es poderoso, pero que también es soberano, sabio y perfecto, porque Él crea todas las cosas de manera instantánea y perfecta. Y además, como lo hemos visto, les pone nombre a las cosas cuando no existían. Las crea en un instante y las nombra como las conocemos hoy. En el día 1, por ejemplo, nuestro Dios poderoso crea la luz y de manera sabia separa la luz de las tinieblas. Y como soberano llama a la luz día y a las tinieblas noche. Y además, como un Dios sabio, determina la extensión de un día
Un día son 24 horas literales, no miles de millones de años, como muchos afirman. Luego en el día 2, nuestro potente Dios separa las aguas que tenían sumergida toda la tierra. Y sabiamente unas aguas las coloca arriba de la expansión y otras las pone debajo de la expansión. Y como Señor llama a la expansión cielos, ¿lo recuerdan? En cada día nuestro Dios mostrando su poder, sabiduría y señorío sobre todo. Después en el día 3, una vez más Dios nos muestra su poder imparable cuando junta las aguas ahí que estaban sobre la superficie de la tierra, las junta en un lugar y luego descubre lo seco y con autoridad suprema a lo que está seco lo llama tierra y a la unión de aguas la llama mares. Y no solamente hace eso, sino que las fija ahí, las coloca ahí para que no se salgan de su lugar. Algo que vemos todavía hoy en nuestros días, ¿verdad? Si los mares se mantienen ahí en su lugar es porque Dios está sosteniendo todo. Si la tierra está aquí, digamos que vivita y coleando, es porque Dios está involucrado en toda su creación. Y eso no es todo, porque ahí mismo en el día 3, nuestro Dios vuelve a mostrar su eterno poder y sabiduría al crear toda la vegetación ya madura, sorprendente, ya crecida, los árboles frutales con fruto, las hierbas que dan semilla con semilla y también los árboles frutales con semilla necesarios para crecer y reproducirse. Y también lo vimos para que puedan más tarde alimentar a los animales y a los seres humanos. Esa es la sabiduría, la inteligencia suprema y absoluta de nuestro Dios. Y recuerden que Dios hace todo esto sin una sola gota de esfuerzo. ¿Lo hace con qué? Con su palabra. Y con esto vemos a lo largo del Nuevo Testamento, mientras la revelación progresiva avanza, que la palabra de Dios, ¿quién es? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y escuchen esto, nuestro Dios no necesita a nada ni a nadie fuera de Él para crear todo y para sustentar todo. Y eso es clarísimo porque Él crea todas las cosas de la nada, ¿verdad? Desde ahí vemos que Él no necesita a nada ni a nadie para crear todo de la nada en un instante de manera perfecta y bella. Pero también porque asombrosamente en el día 1 crea la luz sin necesidad del sol. Esto es impresionante, que haya luz sin necesidad del sol, sí. Esto es una gran verdad porque Dios es el que sustenta la luz. No necesita el sol para hacerlo. Y también esto se observa en el día 3 porque milagrosamente crea la vegetación madura sin necesidad de que le caiga luz y de que le caiga agua, ¿verdad? Previamente. Él la crea y la crea madura. Ese es el poder de nuestro Dios. Asombroso, esto nos sorprende. Esto es ilógico para la mente humana. Nos choca en nuestra cabeza. Pero gracias a Dios por eso, porque esa es la calidad del Dios que tienes, que no te cabe en tu cabeza, que no te cabe en tu raciocinio, porque Él es muy diferente, Él es alto y sublime. Ese es nuestro Dios. Y esas son partes o piezas asombrosas, digámoslo así, de este rompecabezas de la creación de Dios, que nos muestran en cada uno de los días sus perfectos atributos y su obra perfecta, bellísima, que en la medida en que observes, estudies y medites el carácter de Dios, los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, en la medida en que realmente estudies y medites en eso, al hacer eso necesariamente te debe hacer doblar tus rodillas a Él. Reconocer que eres insignificante y Él es magnífico. Rendir tus vidas realmente para alabarle, adorarle y servirle. Pero también para pedirle que intervenga en tu vida. Porque hemos visto aquí, en estos días que hemos estado analizando, estudiando 1, 2 y 3, que Él es súper sabio. Y nosotros no lo somos. Por eso este relato de Génesis también te debe hacer pensar
que cada vez que debes tomar una decisión en cualquier área de tu vida, no debes hacer tanto caso a tu corazón que te engaña, ¿verdad? Y te boicotea, sino ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos sabiduría para cada área de nuestras vidas. Que voy a iniciar un noviazgo, busca una persona que es creyente. Que te vas a casar, hombre, no te cases con un hombre, cásate con una mujer. Y viceversa, la mujer con un hombre. Que estás buscando, por ejemplo, cómo hacer iglesia, pues no vas a pensar en ideas que se te ocurran para atraer a la gente, sino vas a ir a la palabra de Dios a encontrar principios de nuestro sabio Dios para vivir conforme a su diseño. Todo lo demás que traemos a nuestra cabeza en cualquiera de nuestra vida, pensando incluso en el trabajo, en la escuela, donde sea, si lo hacemos conforme a nuestro diseño, pensamiento, sabiduría, estamos errando en el blanco y vamos a sufrir consecuencias. Pero nuestro Dios nos recuerda que Él es sabio y tú lo único que necesitas hacer es abrir su Biblia, orarle a Él: Padre, muéstrame tu voluntad, ayúdame a encontrar principios aquí para mi noviazgo, matrimonio, familia, trabajo, iglesia. Y Dios va a contestar esa oración, porque eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Esta mañana llegamos al día 4. En los sermones pasados hemos estudiado los días 1, 2 y 3, y ahí nos dimos cuenta que Dios hizo la tierra habitable. Y a partir del día 4 comenzamos a notar cómo Dios empieza a llenar o habitar la tierra por completo, pieza por pieza, día tras día. Y Dios lo hace como un perfecto, lo dijimos así, poeta, artesano. Porque en el día 1 hace la tierra habitable al crear la luz, separar la luz de las tinieblas y llamar a la luz día y a las tinieblas noche. Es decir, sienta las bases habitables en el día 1, para luego, de forma muy bella y paralela, en el día 4, nuestro Dios, considerando esas bases habitables en el día 1, ahora comienza a habitar en el día 4 lo que hizo habitable en el día 1. Ahora empieza a crear las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Y esto lo vamos a estudiar juntos en 2 apartados. El primero es creación divina de las lumbreras. Y lo vamos a estar analizando, observando en los versos del 14 al 15, creación divina de las lumbreras. Y el segundo apartado es descripción divina de las lumbreras, descripción divina de las lumbreras, versos del 16 al 19. Pero vean sus Biblias y démosle lectura a la palabra de Dios, comenzando en el verso 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. Padre, gracias te damos por Jesucristo, por su vida, muerte y resurrección, porque con la fe que tú nos has regalado y que nosotros hemos depositado en Él, por ese solo hecho es que tú nos has adoptado como hijos tuyos y nos has salvado. Concédenos hoy, Padre, humildad, sabiduría para estudiar tu palabra y atesorarla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Vean una vez más ahí cómo Moisés inicia el verso 14, y noten la primera frase que nos da a conocer ahí al inicio en el verso 14, en este primer punto, creación divina de las lumbreras. Pero vean lo que comienza diciendo o señalando ahí Moisés. Verso 14, dijo luego Dios. Y esto de arranque, hermanos, es muy importante, porque aunque ya lo hemos dicho muchas veces, y como lo dijo el apóstol Pablo, pues para mí no es molesto repetirles lo mismo, y para ustedes es seguro, pero esta frase al inicio, dijo luego, denota que lo que sigue es un hecho verídico y que sucede inmediatamente después de finalizado el día 3. No debemos olvidarlo. Lo que tenemos acá
En este verso, el verso 14, es una narrativa secuencial, de hechos secuenciales. Una vez más, acá no hay lugar para miles de millones de años entre un día y otro día de la creación, como lo afirman los de la teoría de días literales con brecha. Esto es insostenible desde el idioma en que está escribiendo Moisés. Y ya lo hemos explicado, esto es así porque desde la gramática hebrea, cuando hay una conjunción más un verbo, es decir, cuando hay una Y o un luego, después, entonces, más un verbo que denota acción, cuando sucede eso como acá, cuando dice ahí, vean sus Biblias, dijo luego o entonces dijo, esto apunta a un hecho, una vez más, real y secuencial en la narrativa. Esta comprensión, hermanos, es importantísima en nuestra interpretación. Debemos prestar atención en los detalles porque se han levantado a lo largo de la historia muchísimas teorías que apuntan a socavar el relato bíblico, tratando de acomodar la Biblia con la ciencia y promoviendo una tierra de, digamos, antigüedad de miles y miles de millones de años, y todo para estar de acuerdo con los científicos. Pero desde el inicio de nuestro estudio, poco a poco, la Biblia ha desarticulado todas esas teorías, las ha derrumbado por completo. Y no estamos imponiendo conceptos teológicos a la Biblia o presuposiciones nuestras, ideas o pensamientos, no. Estamos yendo a la gramática en la que Dios decidió escribir el Antiguo Testamento, utilizar a Moisés para escribir acá y entonces poder comprender qué es lo que Dios nos dice y afirmarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque es palabra de Dios, ¿verdad? No es palabra de hombres. Pero poco a poco la Biblia, Moisés, a lo mejor sin saberlo, ¿verdad?, ha desarticulado todas estas teorías. Por ejemplo, la teoría de la evolución y del Big Bang se han derrumbado desde el verso 1. Porque desde ahí Moisés nos ha dicho que no fue un proceso evolutivo o una explosión el que originó la creación de todo. No, fue Dios quien creó todo el universo de la nada. Y no como resultado otra vez de un proceso evolutivo, de una explosión. Y mientras hemos avanzado en los días 1, 2 y 3, hemos notado que Dios expresa su deseo, voluntad de crear algo de la nada y de forma inmediata las cosas suceden. No pasan meses, años, ni miles de millones de años, no. Dios simplemente expresa, manifiesta, da a conocer su deseo, su voluntad perfecta y las cosas suceden de inmediato. Acá no vemos reacciones químicas o procesos que crean cosas como algunos dicen, no. Y un ejemplo contundente, hay muchos, ¿verdad?, pero que pulveriza, por ejemplo, otra vez estas dos teorías, evolución y Big Bang, es la creación de la vegetación. La vegetación no necesitó, para ser creada en sus inicios madura, mucho tiempo. No necesitó agua, no necesitó luz. Lo único que necesitó fue que Dios dijera de que exista, ¿verdad?, la vegetación. Que haya hierbas que den semilla, que haya árboles que den fruto y ¡pum!, se levantan estas dos cosas. Ese es el poder de nuestro Dios. Otra teoría que ha quedado expuesta es la teoría del día-era, donde algunos afirman que un día abarca miles de millones de años, pero la Biblia, Dios, Moisés, no enseña esto aquí en Génesis. Moisés nos deja ver en el verso 5 que Dios ha determinado la extensión de un día, es decir, que un día es una extensión de 24 horas literales. Cuando señala ahí que fue la tarde y la mañana, un día. Dios define esto, que un día no son otra vez miles de millones de años, no. Son días que abarcan 24 horas literales. Pero también la otra teoría, llamada teoría de la brecha, ha quedado sin armas. Porque desde la gramática hebrea es imposible que entre el verso 1 y el verso 2 haya miles de millones de años. Moisés, cuando escribe el verso 2, no nos está haciendo pensar que lo que se describe ahí es un evento secuencial que abarcó miles de millones de años como resultado de un supuesto juicio de Dios a Lucifer y a los ángeles caídos. Esto no lo vemos por ningún lado en la Biblia.
son cosas muy imaginativas, ¿verdad? Eso sí, se requiere mucha imaginación. Pero Moisés no nos hace pensar en esto en el verso 2, porque cuando ahí utiliza una Y, no le añade un verbo que denota acción, ¿verdad? Lo vimos en su momento, sino más bien le añade un sustantivo, lo que indica otra vez desde la gramática hebrea que lo que está haciendo Moisés es añadir información sobre algo que ya antes dijo, sobre la tierra, que en sus inicios estaba desordenada y vacía. Esa era la condición de la tierra en sus inicios cuando Dios la crea. Entonces, teoría de la evolución derrumbada, teoría del Big Bang pulverizada, teoría del día era exhibida, teoría de la brecha desarmada, teoría de días literales con brecha desarticulada, teoría de que Dios es el creador perfecto, absoluto, afirmada. ¿Por qué? No porque David lo diga, ¿verdad? Que lo dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios es el creador de toda la creación de la nada, porque una vez más, solo es necesario que Él manifieste su voluntad o deseo y en un segundo las cosas suceden de manera sorprendente. Y creemos esto, afirmamos esto otra vez, no porque estamos imponiendo, ¿verdad?, conceptos teológicos, ideas en base a ciertas presuposiciones teológicas, no, porque vamos a la gramática del idioma original y procuramos ser fieles al interpretar qué es lo que dice ahí y entonces afirmamos lo que afirmamos. Y de ahí, a partir de ahí, entonces ahora sí, sistematizamos conceptos teológicos, ¿verdad? No al revés. Como siempre, ponemos arriba la palabra de Dios y todo lo demás abajo. Ponemos arriba a Dios y a cualquier otro hombre abajo. Llámese como se llame. Arminio, Lutero, Calvino, Sproul, MacArthur, quien sea. La palabra arriba y todos los demás abajo. Incluso los más sabios académicos de nuestros días, ¿verdad? No importa, todos lo sometemos y lo pasamos por el filtro de la Biblia, de Dios, el Espíritu, y no al revés. Pero vean una vez más el verso 14 al inicio, porque esta frase, dijo luego Dios, también nos deja ver el deseo de Dios. Vean ahí su deseo. Dijo luego Dios, y aquí está el deseo. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Con esto vemos que nuestro Dios tiene un deseo lindísimo. Y este es su deseo, esta es su voluntad, comenzar a llenar o habitar la tierra. Y lo primero que hace es llenarla ¿con qué cosa? Vean ahí. ¿Con qué? ¿Están dormidos, verdad? Verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras, es decir, luminarias, ¿verdad? Dios comienza a llenar o habitar la tierra con lumbreras, con luminarias. Una vez que, otra vez, Dios ha hecho la tierra habitable en los días 1, 2 y 3, particularmente en el día 1, cuando Dios hace habitable una parte de la tierra al crear la luz y separar la luz de las tinieblas y llamar a luz día y a las tinieblas noche. Ahora en el día 4, en forma paralela con el día 1, considerando esas bases habitables que sentó en el primer día, entonces en el día 4 comienza a llenar o habitar su creación con las lumbreras. Esto es bellísimo. Y no es que estas lumbreras que sabemos son el sol, la luna y las estrellas ya existieran. No, como algunos afirman, que desde el 1 ahí están. No, esto no es factible, no es dable, ¿verdad? En función a lo que estamos leyendo. Sino simplemente en el día 4 Dios las crea. No es que se hacen visibles porque siempre estuvieron ahí y en el día 4 aparecen, ¿verdad? Ya estaban ahí, no. Dios las crea porque Dios dice, haya lumbreras, ¿verdad? Existan lumbreras. Él las crea. Ese es el deseo. Su voluntad perfecta, que haya lumbreras. Este verso ha sido objeto de muchísimo debate a lo largo de los años, porque para algunos resulta imposible que exista luz sin sol.
quizás hasta para nosotros, ¿verdad? Porque nunca hemos visto eso. Siempre hemos sido testigos de cómo hay luz en la tierra gracias a ¿qué? Al sol. Pero esto no fue así desde el principio. Para algunos es absurdo también, incluso que la vegetación pueda mantenerse y sostenerse sin el sol, porque no producen fotosíntesis, ¿verdad? En función a los rayos del sol. Esto es imposible para los humanos, para los científicos. Pero como bien dijo un autor, y cito, debemos guardarnos de medir las obras creativas omnipotentes de Dios al pretender evaluarlas bajo el estándar del poder humano. Fin de la cita. Es decir, no debes usar tus lentes para filtrar lo que Dios dijo y determinar en base a tu sabiduría si es verdad o no. No, al contrario, debes fijar tu vista en la Biblia y entonces entender y comprender lo que ahí dice y todas tus ideas filtrarlas por ahí y saber si esas ideas, pensamientos, presuposiciones que tienes son verdad o son erróneas. Y si son erróneas, cambiarlas, adecuarlas al consejo de Dios. Pero nuestro Dios nos muestra que Él no necesita el sol para iluminar su tierra. Dios y su Biblia, hermanos, arriba, y todo lo demás, aunque sean tus experiencias, aunque sientas muy bonito en el estómago, ¿verdad? Todo lo demás, aunque sean tus experiencias, debajo de la Biblia. Y en función a lo que dice la Biblia, entonces analizar tus experiencias y entender y conocer la verdad de Dios. No en función a lo que sientes, sino a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y hermanos, como lo hemos visto y sabemos, para nuestro Dios no hay nada imposible. Lo voy a repetir, para nuestro Dios no hay nada imposible. Nada lo detiene. Él no necesita otra vez del sol para iluminar la tierra, porque Él es la fuente de la luz, ¿no es cierto? Es la fuente de todo lo creado. Tampoco Él necesita del sol para crear y sostener la vegetación, no. Él solamente necesita expresar su deseo y crear las cosas y crearlas maduras, porque Él es la fuente de la vida. Dios desea mostrarnos que no necesita a nada ni a nadie fuera de Él para crear y sostener a toda su creación. Dios nos enseña que no necesita a nadie para sostener tu vida fuera de su palabra. No necesitas un consejo de sabiduría humana para dirigir o redirigir tu vida. No, necesitas al Dios sabio, a su palabra perfecta. Necesitas creer a Dios, a nuestro sabio Dios, y poner en práctica su palabra, afirmarla como verdad, pero ponerla en práctica. Esto debe traer mucho descanso a nuestras vidas, porque nuestro Dios también es creador, escucha esto, y sustentador de tu vida física. Así como nuestro Dios es creador y sustentador de toda la creación, nuestro Dios, el Dios verdadero, no el que nos hemos inventado, ¿verdad? No, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el que vemos reflejado ahí su carácter y que hemos descubierto en estos primeros versos. Él es también el creador y sustentador de tu vida física, de tu vida material y de tu vida espiritual. Recordemos algunos pasajes, vayan conmigo ahí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Deuteronomio 32, verso 39. Y vean ahí lo que la Biblia nos enseña acerca de esta gran verdad de que nuestro Dios es el sustentador de la vida física. Deuteronomio 32, 39. Noten ahí, verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, es nuestro Dios, es Jehová, ¿verdad? Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Y vean lo que se añade. ¿Yo qué, hermanos? Yo hago morir y yo hago vivir. Él es el creador y sustentador de la vida. Ese es el Dios que tienes, si crees en el Dios de la Biblia.
Es un Dios que determina la muerte y la vida de las personas. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, otra vez, así como nuestro Dios es el creador y sustentador de todo, también es el creador y sustentador de tu vida. Si hoy estás viviendo, no es necesariamente porque tomas muchas vitaminas, ¿verdad? No es necesariamente por los multivitamínicos, la vitamina A, B, C, D, hasta la Z, no sé cuántas haya, ¿verdad? No, es porque Dios sostiene tu vida y tiene tus días contados. Es por eso. En últimas, es gracias a Él que sigues vivo, que sigues fuerte, que sigues sano, porque Él es el dador de la vida. Y también, si un día vas a morir, no va a ser a causa, en últimas, del COVID. Va a ser en últimas por causa de Dios, porque Él tiene contados nuestros días. Él es el dador de la vida y Él es el que también quita la vida. Y esto nos hace descansar mucho. Así que mientras cuidas tu vida física, porque somos templo de Dios, ¿verdad? Nuestro cuerpo no es nuestro, nos dice Pablo. Nuestro cuerpo es de Dios. Mientras cuidas tu vida física, recuerda y descansa que tus días están contados por nuestro Dios. Pero vayan ahora a Mateo 6. Mateo 6, porque ahí vemos que nuestro Dios también es creador y sustentador de nuestra vida material. Mateo 6. Pasaje muy conocido, pero conéctalo con nuestro Dios, creador y sustentador de todas las cosas, de todo el universo. Así como Él crea y sostiene todo su universo, lo que está arriba en los cielos, debajo de los cielos, cosas visibles e invisibles, también es el creador y sustentador de tu vida material, de tu vida económica, de tu vida laboral. Vean ahí lo que nos dice nuestro precioso Salvador Jesucristo, capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Es una gran verdad, ¿no es cierto? Él las alimenta. Y luego añade nuestro Señor Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Bajen su vista al verso 31 y vean lo que nos dice Jesús, lo que te dice Jesús en esta mañana. Es palabra de Dios viva para nosotros. Recuerda, estamos viendo que Dios es el creador y sustentador, no solamente de todo el universo, sino de manera particular de tu vida física, pero también de tu vida material. Vean ahí el verso 31, son palabras de Jesús. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vean quién sabe nuestra necesidad. ¿Quién dice Jesús? Nuestro Padre. Pudo haber dicho Jesús, nuestro Dios, ¿verdad? Pero Él dijo de manera muy afectiva, recordándonos nuestra relación de padre e hijos que tenemos con el Dios del universo. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No le es desconocido. Él está muy consciente de todo lo que sucede con tu vida. Entonces, verso 33, Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas: comida, bebida, vestido. Bellísimo. Así que, hermanos, mientras buscan el reino de Dios en sus vidas y en su entorno, y al mismo tiempo buscas oportunidades para trabajar, no te quedas ahí en la casa, ¿verdad? Buscas oportunidades para trabajar y ganar el sustento. Recuerda y descansa en últimas que es tu amado Padre Celestial, que tiene cuidado de tu vida, que está interesado en tu vida material, y Él te va a dar la gracia, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la sabiduría para encontrar esas puertas abiertas y encontrar el trabajo que necesitas para proveer a tu familia, tu esposa, tus hijos, tu hogar.
pero en últimas es Él, nuestro Dios, el creador y sustentador de todo, que sustenta tu vida física, sustenta tu vida material, pero también la espiritual. Pablo nos dice ahí en Filipenses 1:6 que Él está persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ahí está otra vez nuestro Dios creador que crea todo y sustenta todo, incluyendo tu vida espiritual. Está en sus manos, no en las tuyas. Gracias a Dios. Porque si no, realmente sería una realidad que pues ya todos hubiéramos perdido la salvación desde hace mucho, ¿verdad? Pero no es así, porque la salvación no depende de ti ni de mí, depende de nuestro Dios. Gracias a Jesús somos salvos. Y hermanos, entonces mientras descansamos mucho en esta verdad, que Él es el creador y sustentador de nuestra vida espiritual y la atesoramos en nuestro corazón, pues también, hermanos, échenle ganas a la salvación, ¿verdad? Échenle ganas. Es decir, no nada más procuren leer la palabra de Dios o asombrarse, ¿verdad?, con un nuevo entendimiento de doctrina, sino practíquenla. Practica la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Aplícala en tu matrimonio. Aplícala en tu trabajo, en tu escuela. Aplícala aquí en la iglesia. No nada más es importante, aunque lo es, tener un conocimiento claro y adecuado al interpretar correctamente y fielmente la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Porque si hacemos eso, el ejercicio está incompleto, hermanos. Porque escucha esto, quizá nunca lo has pensado. Dios, es cierto, nos santifica con su palabra, pero en la medida en que tú y yo la conocemos y la practicamos, ahí es cuando Dios santifica nuestras vidas, porque Él cambia nuestra forma de pensar, Él cambia nuestro corazón, Él cambia nuestros afectos. No es nada más en un conocimiento, lectura o meditación de la palabra de Dios que somos santificados, no. Échale ganas a tu salvación, confiando en que Él sustenta tu vida espiritual, pero practicando su palabra. Hermanos, todos sin excepción en este auditorio tenemos áreas de oportunidad que debemos de examinar, ¿no es cierto? Si somos honestos, necesitamos estar continuamente yendo al espejo espiritual que tenemos en nuestras casas. Y tenemos un montón de versiones, ¿verdad? Que Reina Valera, que Biblia de las Américas, que Nueva Biblia de las Américas, que la Biblia de estudio MacArthur, la Biblia de estudio de la Reforma, que Logos y que... Y la práctica, hermanos, la práctica. Pero regresemos ahí a Génesis 1, verso 14. Porque estas lumbreras o luminarias tienen una triple función. Vean las primeras dos ahí en Génesis 1:14. La primera función de esta triple función es separar el día de la noche, ¿verdad? Y luego ven el segundo, servir de señales para las estaciones. Pero luego tercero, en el 15, alumbrar, ¿qué cosa? La tierra. Y todo esto sucedió, se lleva a cabo conforme al plan, diseño perfecto de Dios, porque termina diciendo al final del verso 15, y fue así. A partir de este punto, escucha esto, Dios determina que serán las luminarias quienes separen o dividan el día y la noche para identificarlas. Y además también que sirvan como indicadores para fijar las estaciones y determinar los días y los años. En otras palabras, para identificar los cambios típicos de temporada, para determinar el paso del tiempo. Y esto último es muy interesante, porque el que las lumbreras tomen el rol que tenía la luz en los días 1, 2 y 3, de determinar el día y la noche, de separar el día y la noche, pero que ahora sean las lumbreras que tomen esa función, ese rol, es una prueba más, es una prueba contundente de que la semana de la creación es una semana que contiene 7 días literales, que a su vez cada día pues es o abarcan 24 horas literales. Otra vez no hay para dónde hacerse. No hay, tenemos que ser muy imaginativos para imponer cosas al texto, ¿verdad? Son cosas muy simples y sencillas. Pero el error es que a veces tratamos de acomodar la Biblia a la ciencia. Ponemos la ciencia arriba y la Biblia abajo.
Pero lo mismo sucede con nuestras ideas, hermanos, si somos honestos. A veces decimos, no, esto pienso yo. Dios dice esto, sí, pero esta es mi idea, esta es mi tradición, este es mi carácter. No, así soy yo. Somos igual, ¿verdad? Exactamente igual. Y necesitamos lo mismo, a Dios en nuestras vidas, a su palabra dirigiendo nuestros corazones. Pero nuestro Dios es completamente y perfectamente sabio. Recuerda esto en todos los ámbitos y momentos de tu vida. Dios es sabio y nosotros no. Por eso el sabio padre le enseña a su hijo inmaduro y le dice ahí en Proverbios 3, 5, 6, parafraseando, ¿verdad? Mi hijo, no dice así, ¿verdad? Dice hijo en el español. Es como si le dijera, ¿verdad? Y es nuestro amado padre, ¿verdad? A través del autor de Proverbios. Mi hijo, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú pretendes saber. Mi hijo, toma en cuenta a Dios en toda tu vida y Él te ayudará en todo. Él corregirá todo tu camino. Eso es lo que nos dice Dios en esta mañana. Con esto entramos al segundo punto. Descripción divina de las lumbreras. Vean el verso 16. E hizo Dios, como subrayándolo, ¿verdad? Porque en el 15 terminó diciendo y fue así. Y ahora, verso 16, e hizo Dios. Y señala o añade las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Es claro, nuestro Dios omnipotente, sabio y soberano crea la luz, crea el sol, la luna y las estrellas de la nada y sin ningún esfuerzo, solamente expresando su deseo, y las cosas suceden inmediatamente conforme a su plan o diseño perfecto. Y piensa en esto, Dios crea el sol, la luna y las estrellas tal y como las conocemos hoy, completas, maduras, y además fija sus límites. Esto es señorío en su máxima expresión sobre la creación. Esto es poder absoluto de nuestro Dios. Acá de nuevo se caen a pedazos la teoría de la evolución y del Big Bang, porque todo esto sucede en el instante, en función a lo que Dios desea y expresa, y no como resultado de miles de millones de años. Por ejemplo, pensando un poco en la creación de Dios y en cómo entendemos y conocemos que Dios hizo el sol, la complexión del sol, Dios lo crea para gobernar el día, es lo que dice ahí el texto, pero también lo forma como una estrella especial que mide 100 veces más o poco más de 100 veces más que la Tierra. Piensa en eso. Dios crea el sol de esa manera. Una estrella que mide más de 100 veces que la Tierra y además que expide un calor de más de 15 millones de grados Celsius. Ayer estábamos con un hermano y me decía que creo que ahí en su ciudad llegaban los grados hasta 52, ¿verdad? Centígrados, y bien húmedo. Bueno, el sol expide un calor de 15 millones de grados Celsius en su núcleo. Y además, ahí en su interior, para los que les gusta la energía, ¿verdad? Se producen ahí en su interior 4 millones de toneladas de materia energética. Esto es impresionante. Ese es el sol que Dios creó y lo hizo en el instante, de la nada. Comienza a habitar la tierra y la crea para que alumbre su mundo. Este sol que Dios creó se desplaza a una velocidad aproximada de 720,000 kilómetros por hora. Y nuestra tierra en comparación con el sol es pequeña, ¿verdad? La tierra gira alrededor del sol. Ese es el sol que Dios creó sin esfuerzo y de la nada, sino con solamente su palabra. Pero ¿qué tal la luna? Dios la crea para también no señorear el día, sino gobernar la noche, y la crea menor que el sol y la tierra. La luna representa en sus dimensiones más o menos un cuarto de la tierra. A diferencia del sol, la luna es la que gira alrededor de la tierra. Además refleja la luz solar. Esa es la luz, la luna de Dios. Y tanto al sol como la luna, otra vez,
Dios las coloca, las fija y establece el tiempo para que estén presentes. El sol durante el día y la luna durante. Bien fácil, ¿verdad? Sí, porque lo vemos. A muchos les gusta el día, a otros la noche, ver la luna de octubre bien linda, toda redonda, que se ve ahí, algunos dicen un conejito, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios ha creado desde el día 1, desde el inicio de la creación, desde el día 4. Dios crea estas dos impresionantes lumbreras, sol y la luna, pero también no olvidemos las estrellas. Nuestro Dios crea cientos de miles de millones de estrellas. Y fueron creados por Dios en el instante. Bellísimo. Y no fueron creadas otra vez con el paso del tiempo, por ciertas reacciones químicas. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Las estrellas fueron creadas en el instante, en un segundo. Y Dios las coloca en la expansión de los cielos. Y el verso 17 añade algo muy especial. Vean ahí. Y las puso Dios, el sol, la luna y las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y el 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Dios hizo lo que quiso, ¿verdad? Aquí vemos que Dios está haciendo lo que Él quiere. Todo lo que Dios dijo y quiso en los versos 15 y 16 son cumplidos exactamente en el instante en los versos 17 y 18. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque nuestro Dios es soberano, Él es rey, pero también porque Él las crea perfectas, maduras, lindísimas, necesarias para habitar la tierra que ya ha hecho habitable, desde su óptica, desde su perspectiva. Y hermanos, el sol, la luna y las estrellas, por más grandiosas que sean, por más asombrosas que tengan sus complexiones, por más portentosas que nos hagan ver su diseño, sus características, digámoslo así, no le llegan ni a los talones a nuestro majestuoso Dios. Si al estudiar un poco el sol, la luna y las estrellas te asombra, no le llega ni a los talones al carácter bellísimo de nuestro Dios, a la grandeza de nuestro Señor. Pensando en la vegetación, incluso en el día tercero cuando Dios la crea, ni una sola flor, ni un solo árbol frutal, por muy bonito que sea, ni una sola flor, ¿verdad? Por ahí, me acuerdo, Gigi vende florecitas, ¿verdad? Por muy lindas que sean y las huelan. ¡Ay, qué lindo, qué rico huelen! No sé, yo no soy mucho de flores, no conozco, sí doy flores a mi esposa, pero no conozco muchas flores, pero por muy lindas el aroma que sean las flores, en nada se compara con el aroma bello del carácter de nuestro Dios. Cuando ves el sol y la luna y las estrellas, las flores, los árboles, los frutos, y los ves y te asombras, recuerda que hay un creador de todo eso, que es más bello que eso. Y si a veces no tenemos una comprensión adecuada de Él, no es que Él no se ha querido revelar, hermanos. Se ha revelado tanto como ha revelado todo lo creado. Se ha revelado tanto como ha hecho el sol, la luna, las estrellas, la vegetación. De la misma manera, pero de manera más especial y específica en su palabra. Entonces lo que nos hace falta es correr a su Biblia, ¿verdad? Descubrir su carácter. Hermanos, un consejo. Ahí reservemos un poquito de dinero. No te compres ahí un Starbucks, un lonchecito ahí o lo que sea, lo que te guste. Reserva un poquito de dinero y busca un libro que hable acerca de los atributos de Dios. Eso te va a apuntar a la Biblia, siempre y cuando sea un buen libro, ¿verdad? Pregúntanos qué libro puede ser. Pero eso te va a apuntar a la Biblia y te va a hacer conocer más a Dios y maravillarte de su carácter. Adorarle de manera muy intencional. Nada en la creación se acerca a la belleza del carácter de Dios. Sí, es cierto, Pablo nos dice ahí en Romanos 1 que los cielos muestran el eterno poder y deidad de Dios. Es decir, nos deja ver parcialmente el carácter de Dios, que Dios es poderoso, pero nada de la impresionante creación, sea lo que sea, sean soles, lunas, estrellas, no importa lo que sea, nada iguala la majestad y la gloria de nuestro Dios, creador del universo.
Pero el hombre en su estado natural, en lugar de adorar a nuestro único Dios verdadero, adora cualquier cosa menos a Dios. Adoran al sol, adoran la luna, adoran las estrellas, adoran hasta las plantas. Increíble. Adoran cualquier cosa menos al Dios de la Biblia. A esto mismo se enfrentó Moisés y el pueblo de Israel por muchos años en Egipto y en Canaán. Escuchen algunos dioses, solo voy a citar algunos. En Egipto adoraban a dioses falsos como Ra, dios solar, Horus, dios del cielo, Set, dios de las tormentas, Tot, dios de la luna, todo conectado con la creación, ¿verdad? Y solo por mencionar algunos ahí en Egipto. Y en Canaán lo mismo, adoración a falsos dioses, adoraban a Baal, dios de la tormenta, de la fertilidad, a Dagón, dios de la agricultura, a Yam, dios del mar, infinidad de dioses inventados por el corazón humano. Con mucha razón nuestro Dios usa a Moisés para escribir Génesis, pero también para escribir todo el Pentateuco, para preparar al pueblo de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida, la segunda generación de Israel, y decirles: mira, hay un Dios creador de todo a quien debes de adorar y servir, y es este. Y escribe Moisés el Pentateuco y se los entrega a esta segunda generación para que sepan y entiendan el Dios que poseen, su diseño perfecto, su voluntad perfecta, que parte de su voluntad era que entraran a la tierra prometida y la poseyeran, ¿verdad? Esto debió afirmar sus corazones en Él, aunque sabemos que pues pecaron, ¿verdad? No fueron mejores que la primera generación de Israel. Eran exactamente iguales, pero Dios, conociendo el corazón humano, utiliza a Moisés para escribir Génesis, para decirles que hay un solo Dios y ese es Yahweh, Dios trino y verdadero. Pero también escribe algo muy interesante ahí en Deuteronomio, capítulo 4. Cuando Moisés está, digamos que, repasando la ley con el pueblo de Israel, ahí Dios, por medio de Moisés, le advierte algo a la segunda generación de Israel. Ven ahí Deuteronomio 4, comenzando en el 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habla con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Dios conoce nuestro corazón, nuestra tendencia a levantar ídolos en el corazón. Y vean qué interesante en el verso 19 lo que añade. No sea que alces tus ojos al cielo, viendo ¿qué cosa? Sol, lunas, estrellas, todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos. Él es el creador, Él es el Dios, Él es el Señor, Él es el majestuoso y nada más ni nadie más. Pero estos actos idolátricos que los hemos estudiado y visto ahí en Egipto y en Canaán, siguen estando en nuestros días, hermanos. La gente en su estado natural sigue adorando a dioses falsos que provienen de sus religiones inventadas, creados en función a sus deseos perversos, acomodada a su voluntad. Todo esto es muy triste y necesitamos orar y procurar evangelizar a otros. La gente allá afuera, hermanos, escucha esto. La gente allá afuera, la gente inconversa, la gente que no conoce al Señor, incluso tu familia, ¿verdad? Misma que tienes a tu alrededor, no son tus enemigos. Aunque les has hablado del evangelio y te han rechazado, quizás hasta se han burlado, no son tus enemigos. Es el campo misionero. Estás llamado a amarlos y a procurar seguir evangelizándolos, a orar por ellos. Son almas que necesitan conocer y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la salvación es de Dios, ¿verdad?
Y hermanos, eso no es lo más triste ni sorprendente. Lo que más nos causa pesar como pastores, incluso como hermanos en Cristo que somos partes del mismo cuerpo, es que haya hijos de Dios que dicen ser cristianos, que rinden sus vidas no a Dios por medio de su palabra, sino a creencias muy extrañas. Por ejemplo, algunos cristianos creen más en exponerse 10 minutos diarios al sol porque piensan que eso les ayuda a mejorar el ánimo, a reducir el riesgo de depresión, lo cual es una completa ilusión. Pero creen más esto que en lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, en Isaías 40:29, que Jehová da fuerza al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, no vayas al sol para supuestamente recibir rayos y salir de la depresión. Ve a Dios y a su palabra a recibir el consuelo y la fuerza que tu alma necesita. Pero ahí también tenemos a otros cristianos que creen más en los horóscopos, en la numerología, en la astrología. Se levantan muy temprano, ¿verdad? Para ahí estar observando estas cosas. Incluso son muy supersticiosos. Incluso acuden regularmente a los psicólogos, ¿verdad? Para que estos hombres, en base a sabiduría humana, pues guíen y atiendan sus almas. Creen más eso que a Dios y lo que dice Dios en su palabra. Pero la Biblia nos dice ahí en el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitas la palabra de Dios. Necesitas al Dios de la Biblia en tu vida. Con mucha razón, el apóstol Pedro, más adelante, en el Nuevo Testamento, nos dice, hacemos bien estar atentos a ella, a la palabra profética, a la Biblia. Hacemos bien estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermanos, nada ni nadie en este mundo fuera de la palabra de Dios puede ofrecerte una sabiduría plena. Nada ni nadie fuera de Dios. Solo Dios con su palabra, con la Biblia interpretada correctamente, ¿verdad? No hay todo fuera de contexto, no. Solo Dios con su palabra interpretada correctamente es la guía que tu alma, tu mente, tu corazón necesita para que entonces calibres tu vida, endereces tus pasos, vivas conforme al perfecto y lindísimo diseño de Dios, como todo lo que vemos a nuestro alrededor funciona, el sol, la luna, las estrellas, los mares, la tierra, fijadas en un lugar de manera sabia por nuestro Dios. Pero de manera muy triste también tenemos ahí a otros cristianos, ¿verdad? Son varios ejemplos y a veces suenan medio chistosos, pero así es. Ahí tenemos a otros que abrazan a árboles. ¿Qué es eso, verdad? Abrazan a árboles, incluso caminan descalzos en la hierba. Y los más extremos, esto lo vimos ahí en Los Ángeles con algunos que llegaron en la pandemia a otras iglesias, ahí medio raras, ¿verdad? Medio curiosas. Los más extremos, que dicen ser cristianos, llegan a venerar flores en el altar, porque dicen que pues forman parte de la creación y tienen algo ahí del Creador, no sé, medio chistoso, curioso, ¿verdad? Porque dicen que eso les genera paz, tranquilidad. Por favor, hermanos, creen más eso que lo que Dios dice en su palabra. Dios no necesita a nada ni a nadie fuera de Él y de su palabra para fortalecer, animar, corregir, instruir, disciplinar tu vida y tu alma. Él, dice Pablo, guardará, no un árbol, ¿verdad? No pisar las hierbas. No, Él guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. No fue Pablo, fue Isaías. Pero Pablo nos dice que la paz de Dios y el Dios de paz estarán con nosotros. Y la paz de Dios guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Entonces ya no abraces árboles. Ya deja de estar ahí, no sé, pasando por encima de los pinos, ¿verdad? Pensando, ay, No. Es lindo, ¿verdad? Oler las flores, los pinos, qué bonito. Pero quien te da paz, te ofrece paz, es Dios. Es Dios. Adoremos y rindamos toda nuestra vida al Creador del universo, a Jehová de los ejércitos, al Dios de paz, al único que hace maravillas, aquel que tiene el poder para crear y sostener todo, a nuestro potente y majestuoso Dios Trino. Ya cerré la Biblia, pero concluyendo ahí, Génesis 1:18 termina de una forma muy linda. Dios, como un evaluador o calificador perfecto, ve todo y entonces dice ahí, verso 18, y vio Dios que era bueno. Y el 19, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Otro día de 24 horas lindísimo termina. Y Dios sigue mostrándote a ti y a mí, como lo hizo a Israel, su carácter perfecto, su obra extraordinaria, para que te aferres a Él, lo ames cada día más, le sirvas con todo tu corazón y te olvides de cualquier otra cosa que esté tomando el trono de tu corazón que le pertenece a Él. En este día del Señor, que también es un día literal de 24 horas, como todos, Dios desea esto para ti, para mí, que le adoremos, pero también que le sirvamos por amor, como lo hemos estudiando estos domingos. Con eso en mente, inclinen su rostro y consideremos lo que vamos a hacer a continuación, la cena del Señor. Y les invito a que tomen unos minutos para reflexionar en nuestras vidas, ponernos ahí a cuentas delante de Dios.